materiales estructurales, que sabemos que después resulta en espacios arquitectónicos extremadamente calificados, ¿verdad? Entonces, esos apuntes se resuelven en estos gráficos y terminan definitivamente en un proceso de producción y en un edificio construido. Vuelvo a insistir con el proceso productivo, porque la huella tangible material, por supuesto, en estas obras no se puede explicar si uno no ve estas fotos, ¿sí? Porque Dieste lo que nos propuso fue una revolución en la forma de utilizar los mampuestos cerámicos tradicionales, ¿sí? Y también los morteros y los hormigones, para generar soluciones completamente novedosas, que todavía hoy se consideran completamente innovadoras, ¿sí? Y eso formó parte de un proceso de aprendizaje de los albañiles que iban construyendo sus obras. Entonces, todas esas estructuras auxiliares que ustedes ven acá, que son puntales de madera, travesaños de madera, hilos que bajan de estas estructuras superiores, son elementos que después van a desaparecer, pero que forman parte también de la cultura material. Y que si no entendemos cómo eran, no sabemos cómo se pudo producir, ¿sí? Cómo hacían para fabricarlo. De hecho, es bastante ingenioso el sistema que tenían para replantear cada una de las hiladas, que cada una de ellas iba haciendo una curva diferente. Hay algunas fotos muy interesantes, ¿verdad? Aquí vemos otras imágenes, esto es contemporáneo a la Catedral de Brasilia, así que es bien interesante ver cómo se producen estos fenómenos culturales de la arquitectura y su producción en paralelo, ¿sí? Y podemos ver algunos detalles de la construcción, la obra, cuando las paredes están terminadas y está aquí en el piso lo que llamamos la cimbra, que es una estructura auxiliar que va a darle la forma al techo, ¿verdad? Y sobre ese techo se colocan estos mampuestos que veíamos dibujaditos por el propio Dieste, ¿sí? Con huecos de una forma muy particular. Evidentemente, si no conocemos nada de esto, nos impactamos por la solución final, por la foto arriba a la izquierda, porque es bastante impactante. Pero es mucho más rico cuando nosotros conocemos todo este proceso, ¿sí? Entonces la huella tangible adquiere un valor bien distinto, mucho más profundo, podríamos decir, en el sentido de que la forma de construir le suma valor al resultado formal, tangible, de la propuesta de Dieste para la Iglesia de Cristo Obrero allí en Atlántida. La foto del interior creo que lo dice todo. Bien, entonces como podemos ver, a los que somos arquitectos, esto de la huella tangible de los materiales nos acompaña desde el inicio. Yo creo que eso lo hemos dicho todas las veces, ¿no? Cuando empezamos a pensar en un proyecto se disparan muchas dimensiones. Ya sabemos que no podemos olvidarnos de las partes estructurales porque van a ser las que sostengan el edificio. Sabemos que no podemos deslindarnos de las envolventes porque van a ser aquellos elementos que generan las condiciones de confort térmico y humídico, y sabemos que con los materiales, el buen uso de los materiales, podemos formalizar justamente esas respuestas. Entonces nosotros podríamos construir un relato histórico de la arquitectura a través de los materiales de construcción. Y podemos poner en el mismo plano materiales de construcción muy elementales como algunos mucho más sofisticados, ¿verdad? Que nos van a mostrar el proceso de transformación que somos capaces de generar de los materiales naturales para generar otro tipo de componentes constructivos útiles para ciertos usos particulares. Entonces así es que podemos valorar tanto el rascacielos que estamos viendo a la derecha como Stonehenge, ¿verdad? Que tiene toda una mística propia por tratarse de un recinto sagrado, pero que además nos está mostrando que eran capaces de manipular esas grandes piedras y construir esos elementos tipo dintel que todavía nos preguntamos cómo hacían para levantarlos, ¿verdad? Algunas incógnitas que nos quedan respecto de los procesos productivos. Entonces, esta evolución histórica nos permite ir reconociendo cómo fueron evolucionando los materiales y cómo se aplican ellos en la arquitectura. Entonces les voy a proponer ahora mostrarles una clasificación de los materiales en 4 familias. Esta es una clasificación muy básica, digamos, pero muy comprensiva. O sea, que los materiales están todos comprendidos en estas 4 grandes familias que yo les voy a mencionar. Esto que estamos mencionando ahora proviene
de otra disciplina que no es la arquitectura. La arquitectura maneja muchísimo los materiales y desarrolla nuevos materiales, pero no lo estudia específicamente, ¿verdad? Se ocupa de aplicarlos, más que nada. Sin embargo, hay especialistas en ciencias de los materiales e ingeniería de los materiales, perdón, que van desarrollando distintos materiales y van adquiriendo nuevas propiedades. Es el caso justamente de los metales, por eso me confundía recién con la palabra. Si ustedes se fijan, en el eje horizontal arriba tenemos el tiempo, ¿sí? La historia. Por aquí, antes de Cristo, y a la derecha, después de Cristo, ¿sí? Y podemos ver la importancia relativa en el eje vertical. Evidentemente, el hombre en las primeras etapas de su vida descubrió algunos metales, pero los aplicaba en pocos elementos y en arquitectura prácticamente nada. Entonces, descubrió, conoció el oro, el cobre, el bronce, el hierro. Justamente estas etapas se conocen como la edad del hierro, la edad del cobre, porque son justamente los grandes hallazgos del hombre. Pero el gran salto se produce cuando a partir del año 1500, 1800 aparecen las fundiciones, es decir, que el material se transforma a través del calor, ¿sí? Una vez que el hombre aprende a transformar los metales naturales, empieza a obtener nuevos metales que tienen distintas propiedades. Y así que van a empezar a aparecer los aceros, aceros aliados, aleaciones ligeras, y hoy prácticamente estamos en una etapa en donde se generan nuevas aleaciones. Aleaciones son combinaciones de distintos metales que dan soluciones a muchos problemas, no solo de la arquitectura, sino de la ingeniería, ¿sí? De la ingeniería aeronáutica, por ejemplo, la ingeniería motriz, la que tiene que ver con la mecánica. Todas esas disciplinas hacen uso de estos materiales. Entonces, tuvo un gran auge por las primeras décadas del siglo de 1910, 1920, y luego se va reduciendo, pero se va especializando. Ahí tenemos entonces a los metales. ¿Qué propiedades tienen estos metales? Son buenos conductores del calor y también de la electricidad, y tienen en general buenas resistencias mecánicas, cosas que nosotros ya sabemos y usamos muy bien, porque ya sabemos que lo podemos usar, por ejemplo, como perfiles para nuestras estructuras, ¿sí? O como barras para elaborar el hormigón armado. Ahí tenemos algunas pistas que nos señalan justamente la importancia y las propiedades de esos metales. Una segunda familia tiene que ver con los polímeros, ¿sí? Los polímeros es un término genérico, nosotros muchas veces le decimos de forma más casera los plásticos, ¿sí? Los plásticos tienen otra forma de organizarse internamente diferente a los metales, pero la gran característica que tienen es que son livianos y flexibles. Y para la arquitectura esas son dos propiedades muy interesantes, ¿verdad? Los polímeros iniciales, los primeros que se conocían, eran naturales. Eran, por ejemplo, las pieles y las fibras naturales, las colas que salían, por ejemplo, de los animales. El caucho también es uno de los primeros polímeros. Hoy tenemos una variedad de polímeros impresionante que van generando distintas respuestas a necesidades que le vamos planteando. Por ejemplo, polímeros resistentes a altas temperaturas, ¿sí? Y vamos a ver cómo eso se puede aplicar y adaptar a algún problema de arquitectura que nosotros tengamos que resolver. La tercera familia que les quería comentar son los materiales compuestos. Son aquellos que suman dos materiales y generan uno nuevo que tiene las ventajas de los dos que se sumaron, ¿sí? La naturaleza nos brinda uno que es mayúsculo, que es la madera. La madera tiene celulosa y lignina. La celulosa es la fibra y la lignina es lo que une las fibras de la madera. Gracias a esas fibras es que podemos usar piezas de madera estructurales, y gracias a la lignina es que podemos hacerla trabajar como una pieza completa. Entonces ahí fíjense que la naturaleza nos dio ya un material compuesto. Lógicamente el hombre en su evolución va mejorando las prestaciones y va generando nuevos materiales compuestos. El hormigón armado es uno que nosotros manejamos muchísimo, ¿verdad? Es hormigón más barras de acero. Sabemos que con eso podemos construir, por ejemplo, piezas estructurales sometidas a flexión. El hormigón resiste muy bien las compresiones y el acero en barras va a ser quien resista bien las tracciones, ¿verdad? Entonces fíjense cómo esta familia de los compuestos también está presente en la arquitectura.
Y por último, voy a nombrar a los cerámicos, ¿sí? Los cerámicos también existen en la naturaleza, ¿verdad? Aunque a ustedes les llame la atención, las piedras y el vidrio se consideran dentro de la familia de los cerámicos y tienen la particularidad de ser aislantes, algo que también nos interesa, ¿verdad? Tanto de la temperatura como de la corriente eléctrica, y a su vez de ser duros y frágiles, no tan resistentes, por ejemplo, como los metales en algunos casos. Por lo tanto, si nosotros lo pensamos, sabemos que hay algunos cerámicos que están presentes en la arquitectura y que tienen justamente estas características. Evidentemente, como la ciencia de los materiales sigue avanzando y la ingeniería de los materiales lo mismo, todas estas familias van incorporando nuevos materiales que van adquiriendo prestaciones novedosas. Por lo tanto, aunque nosotros hagamos una presentación hoy, no alcanza, porque mañana va a surgir un nuevo material. Y por eso es muy importante entender las claves del desempeño de cada material, cómo se comporta y para qué sirve, para poder tener un criterio para elegir el que mejor sirve a nuestro proyecto. Eso es una clave que ustedes tienen que introducir. No es aprenderse las condiciones de los materiales tal cual los conocemos hoy, porque como eso evoluciona, no me va a alcanzar ese conocimiento, sino interpretar correctamente cuáles son justamente sus características. Cada una entonces de estas familias sigue en la evolución y en el tiempo van teniendo mayor importancia relativa. Este cuadro que yo les presento ahora no hace referencia solo a la arquitectura, sino a todas las ramas de actividad del hombre. Por lo tanto, aquí pueden estar todas las disciplinas de ingeniería aplicada, de medicina, de robótica, etcétera, 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 de farmacéutica, ¿verdad? En donde se utilizan estos mismos materiales. Lo importante desde el punto de vista arquitectónico es reconocer que hay como dos instancias, ¿verdad? Una fase artesanal y una fase industrial y postindustrial. Cuando hablamos de los materiales naturales y vemos algunos ejemplos muy antiguos, evidentemente estamos en la fase artesanal, donde el hombre tenía pocos elementos como para transformar esos materiales, ¿sí? Veamos algunos ejemplos. Estos tipí de Dakota del Sur en Estados Unidos utilizan dos materiales, ¿sí? Los palos de madera y después las pieles o los cueros para formar su choza. O sea, sí hay una mínima transformación, que es el cortar esos palos, el generar los lienzos de cuero o de pieles, pero después simplemente unidos por partes, combinados allí, generaban su respuesta, en este caso, a su refugio, ¿verdad? Están poco transformados. Esta otra imagen nos muestra algo similar con otros materiales, en este caso con materiales de la familia de los cerámicos, porque estamos viendo tierra, estamos viendo piedra, estamos viendo quizás algún adobe, y fíjense qué pocos elementos que hay para la construcción, apenas una escalerita allí, ¿verdad?, que les permitía subir los materiales para poder elevarse y construir esos recintos que estamos viendo allí. Entonces, aquí estamos en una fase completamente artesanal. Y, En profe, en este el anterior, caso, una consulta, sí, dime. que dice sin transformar. En realidad, lo que vendría a ser la pared, ahí no es como que le ponen barro, como que harían una mezcla de tierra y agua y harían una especie de arcilla, y eso no sería una parte de transformación, o no se considera como transformación. Claro, viste que dice sin transformar o poco transformados porque hay como una manipulación del material. Estoy de acuerdo contigo que si ahí hay una especie de revestimiento de barro, ¿sí? Sí, Entonces lo que está pasando es que están combinando el material con agua, llevándole la consistencia que les es adecuada para poder revestir esa pared. Entonces hay una mínima transformación, pero no hay una transformación fundamental desde el punto de vista químico del material, por ejemplo. No cambia su naturaleza, sigue siendo barro. En está, algún caso en bloque, en otro caso como una capita, ¿sí?, de está. revestimiento. Siempre estoy de acuerdo contigo de que siempre hay una transformación en la medida que el hombre lo saca de un lugar y lo pone en otro. Entonces ya le da la forma que le sirve, ¿sí? Integral. Gracias. No, nunca vas a encontrar un corte exacto, ¿no? Siempre hay un grado de transformación, pero estamos en el grado más bajo, digamos que en la parte más baja de la escala de transformación, ¿no? Perfecto. Algo parecido podríamos decir acá de las piedras. Mira, aquí estas piedras están talladas. La naturaleza no nos No, las da con las estrías, ¿no?, del no, no. orden dórico,
pero ahí hay un tallador que le pone como ganas, porque eso es un templo y está representando unas ciertas ideas, ¿verdad? Creencias que están congregando al grupo, entonces hay un esmero. Sigue siendo piedra, pero hay una transformación un poquito, yo diría, un poquito más avanzada que la anterior, ¿no? Por supuesto, reconociendo las posibilidades de la piedra. Con esto yo estoy intentando que miren las distancias entre las columnas para que se acuerden que la piedra no puede trabajar a flexión porque es muy mala en las tracciones, entonces las columnas tienen que estar cerca, o por lo menos las luces de las piedras tienen que ser cortas. ¿Ah? Entonces ellos eso lo habían entendido y justamente por eso tiene esta forma, ¿no? Ahí hay una condicionante que es bien interesante de ver. ¿Quién va primero, el huevo o la gallina? ¿Quién va primero, las capacidades de la piedra o el proyecto? ¿No? Y seguramente ahí hubo que hacer una negociación para que el templo fuera así, justamente gracias a las posibilidades tecnológicas de construirlo. Por eso aparecen estas soluciones. Eso que acabo de comentar lo podría haber dicho con esta imagen que es mucho más clara. Si se fijan el bloque de piedra, ¿verdad? Basta el eje de cada columna, pero su luz es muy chiquitita, porque los capiteles lo que hacen es ensanchar la base de apoyo de la piedra para que ella no sufra. ¿Está bien? Entonces acá hay implícito un conocimiento del material con un grado de intervención o de transformación mayor que en los casos anteriores, ¿verdad? Que todavía podemos decir que sigue siendo artesanal porque no hay herramientas sofisticadas de trabajo, pero vamos viendo justamente el avance. Y si ustedes quieren, el gran avance, acá tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Este es el acueducto de Segovia, como ese conocimiento no es que dejara sin posibilidades a los proyectistas o a los arquitectos, todo lo contrario, se hacían obras magníficas. Es justamente en el conocimiento de las posibilidades que se dan las posibles alternativas de uso. ¿No? Y acá una imagen muy linda del arco, fíjense, cada piedrita tiene su lugar, ¿no? Allí cualquiera no sirve, tiene que estar dispuesta de una manera particular para poder conducir las cargas, esencial entender eso, ¿no? Lo mismo podría pasar en esta obra, que es una obra toda de ladrillo, en algunas partes cocida y en otras partes crudas, tipo adobe, ¿no? Son construcciones muy altas y muy antiguas, eso es lo interesante. ¿No? O en este caso, que son grandes cúpulas, estos son los templos maravillosos que hay en la zona de Myanmar, estoy hablando del Asia, ¿verdad? Sectores bastante desconocidos para nosotros muchas veces en cuanto a su arquitectura tradicional, hacen estos templos enormes en ladrillo, cúpulas gigantes, ¿verdad? Todo tiene ese tono, el tono de la tierra del lugar, pero fíjense la riqueza hasta decorativa, no está siempre puesto el ladrillito o el adobe de la misma manera. Entonces es un recurso expresivo del propio material, además de la posibilidad de resolver el problema de la gran área que se necesita adentro. Como esto podemos encontrar muchos ejemplos. Y estamos siempre en fase artesanal, ¿verdad? En una fase de poca transformación. Y justamente recién veíamos algunos edificios en ladrillo o en adobe, y yo les quería mostrar esta foto que tiene unos poquitos años acá en Montevideo, de un horno de ladrillos montevideano, ¿sí? Por la zona de Nuevo París, por allí. Allí está instalada esta fábrica, y fíjense, el trabajo es totalmente artesanal, ¿sí? El material viene mezclado en esa carretilla, se mezcló en un espacio aledaño a este sector, con una máquina, es verdad, antes se hacía con los caballos, se ponía caballos a pisar la mezcla, pero después la lleva el operario y ahí tienen ustedes el molde de madera y está fabricando ladrillos que están a la venta en las barracas de Montevideo. Entonces lo vimos en 2100 años antes de Cristo, lo vemos en el 2021 después de Cristo, ¿verdad? La fase artesanal conserva justamente una gran tradición y por lo tanto la vamos a ver proyectarse a lo largo del tiempo y no desaparecer porque existan otras alternativas. Eso seguro siempre será así. Pero hay un salto importante e interesante de reconocer que fue justamente la industrialización, ¿verdad? Muchos de nosotros estamos estudiando casas elaboradas con piezas prefabricadas, ¿sí? Esa prefabricación implica un grado o un nivel de industrialización importante. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no hay un operario trabajando con las manos, sino que hay algunas máquinas al servicio de unos operarios que trabajan de forma diferente, ¿sí?
Entonces, es la máquina la que genera cierta estandarización de la producción del material. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos viendo el interior de una siderúrgica en Inglaterra, que sabemos que fue donde explotó la elaboración de componentes constructivos en acero, ¿verdad? Justamente el hierro y el acero tienen distintas denominaciones de acuerdo a las aleaciones de los componentes que lo conforman, se funden en distintos hornos y después pasan por unas extrusoras para que se le den forma a los distintos perfiles, los distintos ángulos, a las distintas piezas constructivas que van a ir al servicio de la arquitectura. Entonces, lo que vemos acá es una producción en serie, ¿sí? Una producción que tiene un control de calidad mucho más profundo, ¿verdad? En donde podemos tener piezas todas iguales. En lo artesanal eso es muy difícil de conseguir. Y eso, por supuesto, acompaña y contribuye, por ejemplo, al desarrollo de elementos modulados propios para la arquitectura. Así que aquí podemos encontrar un punto de inflexión. Y además, por el conocimiento de los materiales, también algunos saltos interesantes en cuanto a las capacidades mecánicas de los materiales o de los componentes constructivos. Acá vamos a empezar a ver, cuando se produce la revolución industrial, las obras con grandes luces y con grandes alturas, ¿no? Hay fotos muy conocidas respecto de esto. Quizás el edificio que marca un hito es el Crystal Palace, ¿verdad? El Palacio de Cristal, construido en Paxton en 1851 para una gran exposición de la industria, justamente, en donde se puso de relieve el uso de la perfilería metálica y del vidrio, que fueron los dos grandes materiales que vinieron a innovar la arquitectura a mitad de ese siglo. Entonces, fíjense aquí como este gran pabellón de exposiciones lo que está haciendo es poniendo justamente eso en evidencia. Y ahí es que se producen entonces algunos cambios en la arquitectura que están directamente vinculados con las posibilidades tecnológicas. Acá estamos viendo unos operarios remachando perfiles metálicos. ¿Qué quiere decir eso? Generando la unión entre dos piezas. En lo artesanal nunca se hubiera hecho una unión de este tipo. Las piezas prefabricadas venían, ¿verdad?, establecidas con determinadas dimensiones, geometrías, etcétera, y estaban establecidos también las formas de unión. Uniones que estaban considerando los esfuerzos mecánicos a los que estas piezas se sometían. Entonces, aquí aparecen operarios nuevos, ¿sí? El remachador, ¿verdad?, es uno de ellos. Cada una de los distintos materiales va a ir desarrollando oficios vinculados a cómo se trabajan los materiales. Y eso también es una forma de hacer el seguimiento de la arquitectura, a través de los materiales que se van incorporando a su ejercicio. Hay fotos muy conocidas además que están mostrando justamente eso, ¿no? Las posibilidades de elevarnos en altura. Evidentemente con otros materiales y utilizándolos de forma artesanal, estas posibilidades no están a la mano. Entonces es cuando se produce este salto que la arquitectura también cambia su gesto en cuanto a la envergadura de los edificios que construye, ¿no? Esta es muy famosa, que está mostrando justamente todos estos operarios. Es una foto armada, no es casual, por supuesto, pero allí están todos demostrando justamente que están allí arriba, ¿verdad?, en una viga que puede soportarlo sin ningún tipo de deformación y con una gran capacidad de salvar luces importantes. Encima es una ménsula, así que evidentemente es una pieza fotográfica bastante provocativa en ese sentido. Pero todas esas características que estamos viendo ahora, que las podríamos referir a los rascacielos, las podemos referir a construcciones más conocidas por nosotros o de similar escala a las que estamos estudiando a los prácticos, como es la Casa Farnsworth, ¿no? Esta también ha sido objeto de un análisis profundo en las clases de teórico, y nosotros sabemos perfectamente el cariño que se puso en cada uno de los detalles en la utilización de esta perfilería para que generara cierta respuesta expresiva, ¿no? Aquí entonces el material a la orden del proyecto arquitectónico y de la expresión tangible que el proyecto debía adquirir según su arquitecto. Y aquí estamos viendo otras imágenes que nos hablan justamente de eso, de los procesos productivos y los cambios que se producen en la arquitectura. No estamos viendo acero, estamos viendo hormigón armado, porque el hormigón armado significó para el año 1900 una gran revolución también. Las formas de producir este hormigón armado cambió completamente la operativa de la obra, los distintos operarios, apareció un especialista en encofrados, apareció un especialista en la elaboración del hormigón, ¿verdad? Aparecieron
herreros que en lugar de trabajar con perfiles trabajan con barras y que tienen que hacer distintos doblados a las barras para poder generar las uniones. Todas esas especialidades están presentes en el momento de la producción y es por eso que es tan importante retener esos datos porque nos cuentan justamente las posibilidades de la arquitectura en cada época. En nuestro país, este boom del hormigón permitió obras muy importantes. Capaz que esta no la reconocen, o sí, pero es el Hospital de Clínicas. Ah, perdón que me adelanté. ¿Sabías cuál era? Y el hospital acá. Ahí va, el Hospital de Clínicas arrancando, ¿no? Con la cachila ahí al lado, con el vehículo ese muy antiguo. Fíjense la envergadura de este edificio. Sabemos todos que es un gran edificio. Justamente es el hormigón armado el que permitió esto. Como en muchos otros casos, ¿no? Como este que estamos viendo acá, el Palacio Lápido, que así está terminado, fíjense, en obra, qué moderno, qué contemporáneo que es. Bueno, justamente la arquitectura nacional se dio el gusto de realizar este tipo de obras gracias a que la tecnología estuvo presente y gracias a que los técnicos nacionales prestaron atención a las innovaciones y a los cambios que se producían en Europa, especialmente, e introdujeron los materiales, ¿sí? Fueron los arquitectos y los ingenieros los que se pusieron al hombro el importar esta tecnología, el desarrollarla localmente y el de poder hacer obras que hoy son destacadas también a nivel mundial, ¿no? Todos conocemos esta obra, también estuvimos hablando de ella, sabemos que aquí participa un equipo de ingenieros interesante en cuanto al diseño estructural de esas losas que están colgadas, no están apoyadas, bueno, todo eso nos cuenta la arquitectura a través justamente del uso de los materiales. Y podríamos hacer algunas reflexiones similares, por ejemplo, en el tema de los rascacielos. También hemos trabajado un poco en este tema, y aquí lo podríamos hacer desde el punto de vista de los materiales para acompañar las reflexiones más de tipo teórico de la evolución de la arquitectura con la evolución tecnológica de la misma, y ver que van hermanadas, siempre de la mano. Y obras más recientes que nos pueden también poner a pensar cómo es que están ejecutadas. Ahora, lo que yo no quiero dejar de decir es que no importa si estoy en lo tradicional o en lo artesanal, siempre estoy viendo la tecnología, ¿sí? Y siempre estoy pudiendo reflexionar desde el punto de vista de los materiales y los componentes constructivos que se utilizan, cuál es la respuesta que busca dar la arquitectura. Y no es cierto que podamos contraponer es artesanal o es industrial, porque muchas veces se complementan. Y este es un caso muy típico. Acá estamos viendo la construcción de un rascacielos en Shanghái. Y ustedes pensarán, bueno, rascacielos, voy a ver una fachada toda vidriada, con una estructura seguramente metálica o de un hormigón de los más avanzados, pero si se fijan, el andamio que se construye para poder ir levantando el edificio es de caña de bambú. Gracias a que a una tradición muy antigua, ¿verdad?, de los locales, que conocen perfectamente cómo utilizar el bambú, cómo atarlo simplemente con unas fibras vegetales, que resulta muy liviano y por eso pueden subirlo a las alturas del rascacielos, y además muy flexible, por lo cual resiste los embates del viento y cualquier otro problema que pueda tener justamente un andamio en altura. Fíjense que acá un edificio muy moderno está basando su proceso productivo en una técnica muy artesanal, ¿verdad? Seguramente estos operarios cuando se bajan pueden irse a sus casas y pueden construir sus casas de bambú porque dominan perfectamente la técnica del bambú, conocen el material a fondo y saben cómo trabajarlo, ¿verdad? Pero también lo pueden poner al servicio de la arquitectura más reciente y más, si quisiéramos decir, tecnológicamente más contemporánea, de los mayores avances. Aquí no hay una contraposición. Lo artesanal y lo industrial nos están mostrando distintas formas o encares del manejo de los materiales. Por eso es bien importante reconocerlo. Acá hay algunas imágenes que son bastante más elocuentes de lo que estábamos diciendo, ¿no? A la izquierda el edificio todo forrado de esos andamios de bambú, y acá vemos cómo es ese andamio, ¿verdad? Si ustedes buscan en internet van a encontrar algunos videos que son realmente impactantes de cómo se mueven los operarios en estos andamios allí en altura. Bueno, y por último, y para cerrar la clase y los conceptos que queríamos compartir con ustedes, queríamos mencionar el tema de las propiedades de los materiales y los criterios para su aplicación. Siempre que estamos
en esta disyuntiva de cómo voy a materializar mi proyecto, con qué materiales lo voy a hacer, lo primero que nos tenemos que preguntar es qué necesito, ¿verdad? Y qué materiales me pueden dar eso que yo necesito. Entonces, un esquimal dice yo necesito un material que me aísle de las bajas temperaturas. ¿Qué tengo a mano? Bueno, tengo a mano la nieve. ¿Por qué la nieve puede ser útil? Y bueno, porque la nieve deja atrapado aire quieto. Y ese es el principio fundamental del aislante térmico. Entonces construye, ¿verdad?, con nieve justamente ese refugio. Fíjense que hay una respuesta directa y por suerte hay un material a la mano. Lo mismo podríamos decir del bambú, lo mismo podríamos decir del adobe, de la piedra, lo mismo podemos decir de elementos industrializados, los perfiles normalizados que vemos aquí, ¿verdad? O aquí, que estamos viendo otras piezas metálicas con sus sistemas de unión. En cada caso, lo importante es saber qué es lo que necesito y qué características tienen los materiales para saber cuál es el apropiado. Eso lo decían muchos arquitectos y quiero traer esta cita de Viollet-le-Duc, que fue el que hizo la restauración de la iglesia de Notre Dame en París. ¿Se acuerdan que se quemó hace un par de años atrás? Bueno, él había hecho justamente un proyecto de restauración muy importante que fue la que nos dejó la Notre Dame que nosotros conocemos. Y Leduc nos decía ya para 1800 y poco, nos decía que construir para el arquitecto es emplear los materiales en razón de su calidad y su naturaleza, ¿no? Entonces hay que conocer la calidad y la naturaleza de los materiales. Y los métodos del constructor deben, por tanto, variar en razón de la naturaleza de los materiales, de los medios que dispone, de las necesidades a las cuales debe satisfacer y de la civilización en el seno de la cual nace. Nos está diciendo que la arquitectura es sí o sí una expresión cultural. Entonces el arquitecto, ¿qué tiene que hacer? Manejar todas esas dimensiones. Y los materiales van a responder si toman en cuenta estas variables que Leduc nos mencionaba. Él hace, para explicar todo esto, Leduc nos deja un montón de dibujos de arquitectura donde va comentando cada parte cómo está hecha. Y de alguna manera nos está mostrando su conocimiento de los materiales de las obras que él manejaba. Por supuesto que son otras a las que nosotros manejamos, pero evidentemente nos muestra la importancia de estudiar en profundidad la cuestión de los materiales. Entonces nosotros nos vamos a ver enfrentados a algunas preguntas, ¿verdad? ¿De qué materiales puedo hacer mi estructura resistente? ¿Qué materiales son apropiados para diseñar nuestro envolvente? ¿Cuáles nos van a servir para ejecutar las instalaciones, por ejemplo, de agua, de electricidad? ¿Sí? ¿Cuáles van a ser los que utilicemos en cerramientos interiores, por ejemplo, y con qué terminaciones? Y por supuesto, ¿qué materiales son aquellos que pueden comunicar lo que quiero que mi proyecto comunique? ¿Y cuál de ellos, además, potencian la sustentabilidad? La clase pasada Alejandro estuvo comentando este tema de sustentabilidad y podríamos decir que es la forma de optimizar los recursos que yo tengo, ¿verdad? Entonces voy a tener muchas preguntas y una serie de respuestas posibles que voy a tener que ponderar. Vemos entonces que lo tenemos que plantear para cada uno de los sistemas arquitectónicos tecnológicos que forman nuestro edificio. Volvemos al concepto ese de sistema, ¿sí? La arquitectura como un sistema tiene distintas partes y cada una de ellas requiere un material que le permita resolver los desafíos que se le plantean. Entonces yo voy a tener que manejar distintos materiales y cuando empiezo a estudiar los materiales lo que necesito saber es qué propiedades tiene. Para algunos me va a servir, por ejemplo, conocer la resistencia mecánica. Por ejemplo, la resistencia a compresión. Si estoy pensando en la estructura resistente y yo sé que tengo un esfuerzo de compresión, busco aquel material que tenga una buena resistencia mecánica a compresión, ¿verdad? No todos son, algunos son mejores, otros son peores, después verificaré la disponibilidad que tengo, si lo puedo usar, ¿verdad? Las posibilidades expresivas que tiene y ahí tomo la decisión. Si estoy preocupado por la envolvente, entonces voy a mirar, por ejemplo, ¿cuánto absorben? ¿Absorben agua o son impermeables? ¿Son opacos o son transparentes? ¿Me permiten pasaje de la luz? ¿Son porosos? ¿Tienen capilaridad? ¿Absorben agua del suelo? Todas esas son condiciones que yo tengo que verificar para que mi envolvente conserve las condiciones necesarias para generar el confort interior. Y así vamos a ir con todas las propiedades y con todos los requisitos que nos plantea cada uno de los sistemas constructivos
sin olvidarnos nunca de las intenciones expresivas y obviamente de los conceptos de sustentabilidad. De esta manera, nosotros lo que tenemos que manejar es justamente las distintas propiedades. Y necesitamos saber qué mide cada propiedad, qué unidad de medida corresponde a cada cosa y cuáles son los valores indicativos del material. Esto puede parecer muy vago en este momento, pero van a ver qué importante es. Si yo quiero comparar entre utilizar un bloque de cemento o un ladrillo, voy a tener que saber qué propiedad me interesa, por ejemplo, la resistencia a compresión. ¿Cómo mido la resistencia a compresión? Bueno, la mido en newton sobre milímetro cuadrado, ¿verdad? ¿Y cuánto puede resistir un bloque respecto de un ladrillo? Esa comparación a mí me permite ir seleccionando. Obviamente este curso no está pensado para eso, pero a continuación, en los próximos semestres, ustedes van a cursar Construcción 1, que justamente se dedica a presentarles los distintos materiales en base a estos criterios. Por lo tanto, ustedes ya saben cuál es la utilidad de estudiar en profundidad cada material. Y eso tiene que ver con que cada edificio forma parte de una cultura material en la que ustedes son justamente los artífices. Y nos va a plantear muchos desafíos, pero también muchas oportunidades. Acá no quiero dejar mencionar algunos ejemplos en donde cosas que se usaban para algunas aplicaciones básicas cambian y tienen la oportunidad de ser usadas en otras situaciones. Por ejemplo, la fibra de carbono. Este edificio que ustedes ven está rodeado de fibras de carbono. Todos esos hilos que vemos que lo rodean son antisísmicos. Entonces permiten que cuando se produce un sismo ayudan a la estabilidad del edificio, a mantener el equilibrio de las partes. Y por lo tanto, para zonas sísmicas esto es fundamental. Obviamente, la utilización de esas fibras tiene que tener un diseño. Y fíjense cómo los arquitectos han producido un efecto bastante interesante desde afuera y desde la capa interior, del espacio interior entre las fibras y la fachada tradicional, que hace que las fibras de carbono jueguen un rol expresivo, ¿no? Y formen parte ahora de una nueva forma de resolver los sismos en países que tienen este tema. O el hormigón translúcido. Este material lo mencionó, creo que fue Jorge Gronaz en una de sus clases. Estamos acostumbrados al hormigón como una masa opaca y gris. Bueno, ya no más. Ahora hay diseñadores, ¿sí?, que están experimentando con fibra óptica inserta dentro del hormigón. Entonces, cuando eso sucede, la luz puede pasar de un lado al otro. Y ya no hay por qué usar un hormigón que sea opaco, sino que podemos usar un hormigón que tiene estos efectos, como ustedes ven ahí, podemos ver las siluetas, ¿sí? Y se venden, ya se comercializan algunos bloques fabricados con estos materiales. Incluso una compañera nuestra, una arquitecta, hizo su tesis de maestría en el Uruguay y fabricó este tipo de material en el Uruguay con fibra óptica y los materiales nacionales. O sea que para que vean que esto se amplía. También, en algunos casos, los desafíos están planteados por resolver justamente necesidades elementales con escasísimos recursos, ¿no? Conocemos muchos proyectos y muchas soluciones como este, del proyecto Casas de Botellas, que justamente utiliza un material que no es de construcción tradicional, pero para dar una respuesta de las que estuvimos hablando, ¿no? Entonces, acá hay una combinación de técnicas tradicionales, porque están haciendo como un muro, como si fuera ladrillo, pero en lugar de ladrillo son botellas llenas de arena, ¿verdad? Entonces, hay un criterio de reciclar materiales, hay un criterio de recuperar el medio ambiente, ¿verdad? Y hay un criterio de dar una respuesta. Y eso justamente le va a dar un cierto contenido expresivo e intencional a la arquitectura que se fabrique de esta manera. Por lo tanto, no hay por qué pensar que dependemos exclusivamente de lo que está en el mercado o de lo que conocemos, porque nosotros mismos podemos ser generadores de nuevas oportunidades, también en el campo de los materiales. Eso tiene que ser una consigna, ¿verdad? Siempre que tengo un desafío, yo puedo plantearme nuevas alternativas. Muchas veces es la arquitectura la que empuja a la industria para que se generen nuevos componentes, nuevos elementos materiales que después se instalan en la arquitectura. Y justamente ese espíritu, creo yo, es el que decía Álvar Aalto, un arquitecto muy reconocido, con unas obras maravillosas, cuando decía que, de cualquier modo, el arquitecto tiene una tarea obvia. Estamos aquí para humanizar la naturaleza mecánica de los materiales, es decir,
hacerlos trascender y transformar los materiales en cultura material y arquitectura en una arquitectura cultural para todos. Así terminamos la clase de hoy con esta imagen, que además es la escalera del campanario de la iglesia Atlántida de Dieste, porque perfectamente nos empuja para arriba, ¿verdad? Y nos va a permitir trabajar con materiales muy, muy conocidos, pero de una forma diferente, para provocar un poco ese espíritu.